Esto pasó hace unos meses. Tenía 32 años y trabajaba como enfermero en un viejo hospital en las afueras de la ciudad. Me mudé allí porque siempre me atrajo el ambiente hospitalario. Pensé que sería un buen cambio de vida, pero las noches solitarias se convirtieron en algo inquietante. El hospital era de la década de 1930. Sus pasillos eran largos y oscuros. Nunca me sentí cómodo en la oscuridad. La primera noche que estuve a cargo de la planta, escuché un susurro que venía de una habitación vacía. Me acerqué y miré dentro, pero no había nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero esa inquietud creció en mí. En los siguientes turnos los susurros se hicieron más claros. A veces, parecía que alguien pronunciaba mi nombre en tonos suaves. Luis, resonaba en el silencio. Caminaba por los pasillos, y a menudo visualizaba sombras al final. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no entendía lo que pasaba. Quizás era solo el efecto de las largas noches. Pero había más. Risas suaves y ecos distantes que se mezclaban con los ruidos del hospital. Me inquietaban cada vez más aunque trataba de concentrarme en mi trabajo. Una noche, revisando los medicamentos, escuché otro susurro. Esta vez estaba más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Luis. El escalofrío me paralizó. No sabía si debía mirar atrás. La voz era como un eco de algo olvidado. Decidí darme un momento antes de seguir. Mi corazón latía rápido. Me preguntaba si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño allí. En otra ocasión, más acostumbrado a los ruidos de la noche, escuché una risa proveniente de una habitación a mi lado. Me acerqué a la puerta. Antes de tocar, escuché claramente. Eran varias voces, pero no reconocí ninguna. La risa se detuvo cuando abrí la puerta. Miré a mi alrededor sintiendo que quería gritar, pero me contuve. No sabía si buscar ayuda o enfrentarme a esto solo. Lo único que sabía era que algo no estaba bien en esos pasillos vacíos. Luego, al darme media vuelta para irme, escuché una última voz. Luis. Era más cercana que nunca. Me detuve. Cuando me giré, no había nadie. No sabía qué hacer. Solo quería salir de ahí. Sentí que el aire se volvía más pesado y que mis pies se aferraban al suelo. Entonces, intenté alejarme rápido, pero escuché otra vez el susurro, más fuerte. Luis. Era un llamado claro. Esa vez, me obligué a mirar. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado, como si algo estuviera presente. Sentí un terror profundo. No sabía si era real o el producto de mi mente cansada. Esa noche decidí que nunca volvería a estar solo en esos pasillos. Algo oscuro habitaba allí, y sabía que a partir de entonces, mi trabajo en aquel viejo hospital sería diferente. Capítulo 2. Pasaron unos días y la inquietud comenzó a hacerse parte de mi rutina. Cada noche, estaba más atento a los sonidos. La voz seguía llamándome. Luis. Susurraba como si perteneciera a alguien atrapado entre las paredes. Era casi reconfortante en medio de la soledad, pero también perturbador. La presión de mi trabajo se sentía diferente. Mis turnos eran pesados. Las horas se alargaban, y los ecos incesantes de risas y susurros no me dejaban en paz. Había algo más en el ambiente. Una sensación de que alguien o algo me observaba. Esa noche, decidí que debía confrontar mis miedos. Mientras realizaba mis rondas, noté que la habitación 204 tenía la puerta entreabierta. Era una habitación que normalmente estaba vacía. Me paré frente a ella, sintiendo que mis latidos resonaban en el silencio. Recordaba también que en esa habitación había habido un paciente, un hombre mayor que había fallecido hace un par de meses. Algo dentro de mí me empujaba a entrar. Caminé hacia la puerta hesitante. La oscuridad dentro de la habitación parecía gritar por atención. Luis. Resonó de nuevo, más cerca, casi como si estuvieran detrás de mí. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. La habitación olía a medicamentos y desinfectante, pero había algo más. Un aire frío que caló hasta los huesos. Las sombras danzaban en las paredes. Miré a mi alrededor,
buscando alguna explicación. La cama estaba vacía, las sábanas inmaculadas como si nadie hubiera estado allí. Fue entonces que lo vi. En la esquina una vieja silla mecedora se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Mi aliento se aceleró, y la voz resonó de nuevo, más fuerte que nunca. Luis. Esta vez estaba clara y directa. Me giré rápidamente, buscando entre las sombras, pero no había nadie. Un pavor indescriptible se apoderó de mí y decidí salir rápido. Pero justo antes de hacerlo, vi algo en la mesa de noche. Un viejo diario. Mi curiosidad me dominó momentáneamente. Agarré la pequeña libreta y la abrí, pero las páginas estaban llenas de garabatos. Ayúdame, no estoy solo, no olvides. Mis manos temblaban mientras leía, y de pronto la silla dejó de moverse, y el silencio se apoderó de la habitación. Decidí que era suficiente por esa noche. Salí corriendo de la habitación. El miedo me envolvía como una niebla. Tenía que regresar a la seguridad del vestíbulo. Aferrando el diario contra mi pecho, me di cuenta de que no estaba preparado para enfrentar lo que esto significaba. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí que la atmósfera había cambiado. Algo había despertado. Un impulso de dejar el diario sobre la mesa de recepción me invadió, pero la necesidad de comprender me impulsó a guardarlo. De repente un golpe resonó detrás de mí. Me giré para ver la habitación 204 ahora completamente oscura. Algo no estaba bien. El aire frío regresó, y el susurro resonó una vez más, esta vez al borde de un grito. «Luis», esa voz, clara y llena de urgencia, confirmó mis peores temores. No estaba solo. Tenía que descubrir por qué me llamaban. ¿Qué querían de mí? La respuesta, me di cuenta, estaba en las páginas de ese diario. Era solo el comienzo, y sabía que ya no podía escapar de la verdad que me esperaba entre esas páginas desgastadas. Capítulo 3. La noche siguiente, el hospital parecía aún más sombrío. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos mientras el eco de la voz de la habitación 204 aún retumbaba en mi cabeza. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, empujándome a indagar más, a pesar de la voz intimidante que me advertía que retrocediera. Decidí que debía leer el diario en un lugar apartado, donde nadie pudiera interrumpirme. Opté por esconderme en la sala de descanso. Allí, las luces estaban tenues, y la atmósfera, aunque inquietante, era menos opresiva que en el resto del hospital. Me senté en un viejo sillón de cuero que crujía bajo mi peso y abrí el diario. Las notas eran inquietantes. Cada garabato parecía reflejar un estado mental deteriorado, como si el autor estuviera atrapado en su propia mente. «El miedo no se va», decía una entrada. «La sombra siempre vuelve». Me invadió una sensación de desesperanza y desasosiego. Recordé al hombre mayor que había estado en la habitación 204. ¿Acaso él había escrito esto? Mientras leía, una sensación helada recorrió mi espalda. Miré a mis alrededores, sintiendo que no estaba solo, que un par de ojos invisibles me observaban. La voz resonó una vez más, pero esta vez se combinó con un leve susurro, como si hubiera otras presencias también atrapadas en mi mundo. «Ayúdame». Mis manos temblaban y cerré los ojos un momento intentando calmarme. Desperté de mi trance al escuchar un ruido. En la parte trasera de la sala una puerta se cerró de golpe. Me giré, el corazón latiendo con fuerza. Nadie debía estar allí. Esa área era un espacio olvidado, una zona a la que rara vez llegaba alguien por las noches. Me levanté lentamente, la adrenalina corriendo por mis venas. «¿Hola?». Llamé con la esperanza de que alguien me respondiera. Pero solo el silencio me contestó, y entonces, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno, sentí un escalofrío recorrerme. «Luis», gritó la voz nuevamente. Esta vez sonaba desesperada, casi como una súplica. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que tenía que salir de allí. Corriendo, dejé el diario sobre la mesa sin tiempo para pensar en las consecuencias.
De camino a la puerta principal, noté que las luces estaban parpadeando, como si la electricidad estuviera siendo manipulada por alguna fuerza desconocida. Alcancé la recepción y el silencio se volvió ensordecedor. No solo me sentía observado, me sentía acosado. De pronto, la puerta de la habitación 204 se abrió de golpe, dando paso a un torrente de viento helado que apagó las luces intermitentes. «Luis», resonó la voz, aunque esta vez era un lamento, un eco de dolor. Temí no poder controlar mi impulso de correr, pero la curiosidad, la necesidad de saber me mantuvo en pie. Respirando hondo me acerqué a la puerta. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, y mi mente gritaba por retroceder. Sin embargo, algo dentro de mí ardía con la necesidad de descubrir la verdad. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuché un sonido detrás de mí, un susurro que provenía de la sala de descanso. Era un eco diferente, un sonido familiar como si alguien estuviera ahí. «Luis». La voz se volvió más clara. La urgencia me hizo girar bruscamente. Hacia donde había dejado el diario, no podía dejar que esto me consumiera. Tenía que elegir, enfrentar lo desconocido o correr hacia la seguridad. Pero el susurro seguía llamándome, y no podía ignorarlo. Con un impulso casi automático, decidí que debía volver. Determinado, crucé la puerta, sabiendo que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Capítulo 4. Al regresar a la sala de descanso, el silencio era aún más pesado. Mis pasos eran cautelosos, y cada vez que el crujido del sillón rompía el silencio, mi nerviosismo crecía. El diario estaba donde lo había dejado, pero algo me decía que no estaba solo. La voz todavía resonaba en mi mente como un eco insistente que se negaba a desvanecerse. Tomé el diario y lo abrí nuevamente. Las páginas parecían haber cambiado. Aunque los garabatos seguían siendo los mismos, algo oscuro parecía enmarcar mis pensamientos. «No estás a salvo», decía una de las últimas entradas. «Ellos pueden ver lo que tú no ves». Sentí un escalofrío que subió por mi columna, y mi mirada se desvió hacia la entrada de la sala. «Luis», llamó la voz de nuevo, ahora con un tono que me heló la sangre. Era casi una risa macabra, y la desesperación en el aire crecía. Cerré el diario de golpe y lo dejé sobre la mesa. No podía quedarme allí. Cada fibra de mi ser me instaba a salir, pero de repente, el pasillo al que me dirigía se llenó de sombras. Las luces parpadeaban nuevamente, y una sombra tenue, casi imperceptible, se dibujó en la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras el ambiente se tornaba tenso. «Ayúdame», susurró la sombra, esta vez más clara, más urgente. Me di cuenta de que no podía ignorarlo. Tal vez esta voz sabía algo que yo no. A pesar del miedo, me acerqué a la puerta. La sombra pareció danzar al compás de mi avance, como si me invitara a seguir adelante. «¿Quién eres?», pregunté en un susurro temeroso esperando que la sombra respondiera. Pero solo hubo silencio. Esta vez, el miedo se volvió tangible. Cuando estuve frente a la puerta, un frío agudo me atravesó. Sin pensar más, tomé la manija y la giré. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire frío se coló. Dentro la habitación 204 estaba oscura, pero el aire estaba impregnado con un olor a medicina y algo más, algo amargo y lejano, como el miedo. Me asomé y vi la figura del hombre que había estado allí antes. Estaba de pie en la esquina opuesta. Su rostro se veía borroso y su expresión era de angustia. «Luis, no mires atrás», dijo, su voz casi inalcanzable. «No te alejes de la luz». «¿Qué luz?». «¿De qué estás hablando?», le respondí, pero sentía que el tiempo me apremiaba. «Ayúdame», gritó la voz. Era como un lamento que me atravesaba los huesos. Pero el hombre no se movió. Solo me miraba, como si estuviera atrapado en el mismo lugar que yo. Sin pensarlo, retrocedí. Pero cuando me di la vuelta, la sala de descanso no estaba donde la había dejado. Todo era diferente. Las paredes parecían susurrar, y la salida, no importaba cuánto me esforzara,
se desdibujaba. El tiempo se detenía mientras una risa fría llenaba el aire, alimentando mi pánico. Luis. Resonó una vez más, una voz llena de dolor, pero esta vez no estaba claro desde dónde venía. Me invadió una sensación de que debía hacer algo, encontrar esa luz, comprender lo que estaba sucediendo. En ese instante, comprendí que estaba en medio de algo mucho más profundo y oscuro de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo en mi pecho, sabía que la única opción era seguir adelante y descubrir de una vez por todas la verdad detrás de aquellas voces. No tenía idea de lo que me esperaba, pero también sabía que no podía irme sin resolverlo. Y antes de que pudiera pensar otra vez, di un paso al frente hacia la oscuridad. Capítulo 5. El aire en la habitación 204 era denso, como si la oscuridad casi pudiera tocarme. Di un paso adelante, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies. La sombra en la esquina se movía, pero no estaba segura si lo que veía era real. Con cada pulso de mi corazón el temor crecía presionando mi pecho. La figura del hombre seguía allí, inmóvil pero con la mirada fija en mí. Traté de recordar su rostro, pero cada vez que intentaba concentrarme, se desvanecía como una niebla. Luis, confía en mí, repetía. Sus palabras resonaban con un eco distante, como si provinieran de un lugar muy lejano. «Ayúdame», volvió a clamar esa voz, una súplica llena de dolor y desesperación. Me giré, tratando de discernir de dónde venía, pero la habitación parecía un laberinto, y la voz se deslizaba entre las paredes. Cada vez que me movía, un escalofrío corría por mi espalda. «No mires atrás», insistió el hombre con voz quebrada. Sus ojos reflejaban temor. En ese momento, comprendí que tal vez no era un consejo, sino una advertencia. Me dejé guiar por una fuerza invisible, el deseo de protegerme de algo aterrador que estaba detrás de mí. Seguí avanzando, y cada paso me acercaba más a lo desconocido, pero también más lejos de mi cordura. La luz que mencionaba el hombre, ¿dónde estaba? Todo lo que veía era una penumbra, una oscuridad opresiva que me estaba envolviendo. Fue entonces cuando noté un destello, tenue y distante. Una luz vibrante brillaba en algún lugar, guiándome. Me moví rápidamente hacia ella, pero en el camino, la risa resonó de nuevo, esta vez burlona. ¿Pensaste que podías escapar? Era la voz que había escuchado antes y sonaba cercana, casi como si estuviera justo detrás de mí. No vuelvas. La advertencia del hombre se volvió un grito. Sentí que mi instinto me pedía hacer lo contrario, girarme y enfrentar el terror que acechaba. Pero una parte de mí sabía que dar la vuelta podría ser el final. La lucha entre huir o enfrentar la oscuridad creció en mi interior. Finalmente, opté por no mirar. Ignorando la voz burlona, me lancé hacia la luz. A cada paso, el resplandor se intensificaba, caliente y envolvente, como si prometiera protección. Pero la risa se volvió más aguda, y una corriente de aire frío me rodeó. De repente tropecé y caí al suelo. Mi mano tocó algo en el suelo. Un objeto metálico. Era el diario. Su presencia en ese lugar no tenía sentido. Lo abrí rápidamente, buscando respuestas que parecían cada vez más esquivas. «No te alejes de la luz», repetí para mí, con una mezcla de esperanza y desesperación. Entonces en una de las páginas vi una inscripción que no había notado antes. «La luz es la verdad. La verdad te liberará, o te condenará». Mis manos temblaban mientras leía aquellas palabras. ¿Era esa la razón de mi tormento? ¿Era la luz la única salida? Justo cuando la risa se detuvo, una nueva voz emergió, suave pero contundente. «¿Ves lo que ellos no ven?» Esa voz era clara, casi familiar. Mi corazón se detuvo un instante. Desearía poder entender todo, pero la verdad era un bosque oscuro y retorcido. En ese momento, supe que debía decidir. Seguir hacia la luz y arriesgarme a descubrir la verdad, o regresar a lo conocido, aunque eso significara quedarme atrapado. Con el diario en mis manos y el eco de las voces resonando en mi mente, hice una elección.
La luz sería mi camino, pero no sabía el costo que podría significar. Atrapado entre la luz y la sombra, di un paso adelante. La oscuridad estaba lista para devorarme, y el destino aguardaba, sin compasión. Capítulo 6. La luz, aunque tenue, me rodeó. Por un momento, sentí como si el miedo se desvaneciera, dejando solo una rara sensación de paz. Sin embargo, esa tranquilidad fue breve. La risa nuevamente resonó en mi cabeza, como un eco burlón que deshacía cualquier esperanza momentánea. Era como si las sombras estuvieran jugando conmigo, divertidas por mi confusión. Me levanté lentamente, el diario todavía firme en mis manos. A cada lado de la habitación, las sombras parecían expandirse, cruzándose como serpientes en la oscuridad. Miré al hombre, buscando respuestas en sus ojos, pero no vi más que pánico. ¿Qué había detrás de esa advertencia? De repente, la luz comenzó a parpadear. La sensación de protección se tornó en incertidumbre. El lugar donde había estado había cambiado. Ya no era una habitación familiar, sino un corredor interminable, con puertas que se alineaban a ambos lados, cada una potencialmente guardando secretos o peligros. Una voz susurró mi nombre, una cadencia familiar que me detuvo en seco. Luis. La pronunciación era dolorosa, como un lamento que provenía de otra dimensión. No podía ignorarla. Me giré rápidamente hacia la dirección de la voz. ¿Quién eres?, pregunté, pero el eco de mis propias palabras resonó en el vacío. La luz que aún me acompañaba pareció menguar, debilitándose. En la penumbra la figura del hombre se deslizó hacia la derecha, como si intentara escabullirse en un rincón menos iluminado. «No te acercas a mí», grité, sintiendo que la fragilidad de mi mente se desmoronaba. Él era una conexión con la razón, pero también un recordatorio de lo que podía suceder si seguía ese camino. Un golpe sordo resonó desde la habitación al fondo del pasillo. El sonido hizo que un escalofrío me recorriera, y pude sentir mi pulso incrementar. ¿Debería explorar? Este lugar está lleno de trampas, susurró la voz de antes. La verdad quema, pero la verdad es necesaria. La luz volvió a parpadear con más fuerza. Miré el diario en mis manos, la inscripción aún fresca en mi mente. La verdad te liberará o te condenará. Esa amenaza cruzó mi mente como un rayo. Contemplé el pasillo, con sus sombras oscuras y las puertas cerradas. Cualquier decisión que tomara me podría llevar más cerca de la verdad, o directamente a la muerte. Decidí avanzar. Pasé junto a la puerta de la derecha sintiendo que algo o alguien podría estar justo detrás. En lugar de abrirlas, decidí seguir el sonido del golpe. Algo me decía que era allí donde podría descubrir lo que estaba buscando, o tal vez, lo que no quería enfrentar. Mientras caminaba, noté que el aire se volvía más frío. El frío se adhirió a mi piel, y con cada paso, la voz resonante se volvió más incesante. Luis, ven a jugar. Era una invitación tentadora, pero a la vez, una trampa. La voz estaba burlesca ahora, como si esperara que cayera en su juego. Finalmente llegué a la última puerta. No tenía idea de qué o quién esperaba en el interior. Tomé una respiración profunda y mientras giraba el pomo, lo último que escuché fue un susurro bajo en mi oído. La verdad está dentro. Abrí la puerta, y todo se oscureció. No había luz, ni sonido, solo un vacío. Supe que había cruzado un umbral, pero hacia dónde me llevaría, aún era un misterio aterrador. Capítulo 7. Cruzando el umbral, me encontré en una habitación oscura completamente vacía. Una sensación fría me invadió. Mis sentidos estaban a la alerta. No podía dejarme llevar por la desesperación, aunque el silencio era abrumador. Me hice a la idea de que tenía que encontrar una salida, o responder a las voces que aún resonaban en mi mente. Dediqué a mis ojos a escudriñar el entorno. La oscuridad era casi palpable, así que avancé, buscando algún indicio que pudiera guiarme. Mi mano tocó algo suave, como un manto tejido que cubría el suelo. Miré y vi una especie de alfombra desgastada,
con patrones antiguos que parecían moverse con el reflejo de mi luz parpadeante. Era como si estuviera vivo. Luis. Volvió a sonar la voz, más cerca esta vez. Pero no era la misma que antes. Era nueva, aguda, como un susurro de un niño. El escalofrío se intensificó. ¿Quién está allí? Llamé, sin saber si buscaría un eco o a un compañero perdido en este laberinto. La respuesta fue un eco sutil que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Estaba completamente solo. Decidí salir de la habitación, inquieto. Volví a sentir el frío. Era un frío que penetraba hasta los huesos. Regresé al pasillo, ahora sintiéndome más perdido. Cada paso resonaba, como si el eco de mis acciones me estuviera observando. No mires hacia atrás, advertí en voz alta, como si eso me diera algún poder sobre la situación. De repente un golpe sordo vino de detrás de una puerta a mi izquierda. Mi corazón se detuvo un instante. Sin embargo, el impulso de la curiosidad me llevó a querer saber qué había. Giré el pomo. No se movió. Era un mecanismo antiguo, lleno de óxido y secretismos. Empujé con más fuerza. La puerta cedió y aquel golpe resonó de nuevo, como si algo esperara detrás. La habitación era más pequeña, y en el centro una mesa cubierta con una tela polvorienta. Me acerqué cautelosamente. No estaba solo. Las sombras en la esquina parecían proteger algo oculto. Cuando la tela se levantó, una imagen se hizo evidente. Era una fotografía de un grupo de personas. Sus rostros eran familiares, pero no podía colocar de dónde los conocía. El miedo me hizo retroceder. Un sudor frío comenzó a correr por mi frente. Entonces la voz infantil volvió a llamarme. Luis, ven. La dulzura de su tono no encajaba con el terror que sentía. Me sentía avergonzado de dudar, compelled a seguirla. La verdad te liberará. Repetí en voz baja, convencido de que esto era parte del juego. Tomé una respiración profunda y decidí seguir la voz, guiándome incluso en medio de mi creciente pavor. De repente un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo. Era un sonido que desgarraba el aire, un alarido profundo y lleno de angustia. Mi sangre se congeló. Podía sentir que algo, o alguien, estaba sufriendo. No era una trampa, era una advertencia. ¿Debía quedarme o avanzar? La compasión podría llevarme a la verdad o a mi propia condena. Dudé un momento, pero el miedo a la incertidumbre me empujó hacia adelante, decidido a enfrentar lo que se ocultaba tras esa puerta. Mi mano volvió a tocar el pomo de la puerta, y cuando la giré, un viento helado me golpeó la cara. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta, aunque el terror a lo desconocido comenzaba a pesar más que nunca. Lo que encontrara al otro lado no sería un simple descubrimiento, sería la oscuridad que había estado acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. Empujé la puerta, y el grito se volvió más tenue, mezclándose con susurros que retumbaban en mis oídos. La verdad está dentro. El eco me parecía burlón y penetrante al mismo tiempo. No había vuelta atrás. Capítulo 8. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación aún más oscura que el pasillo. Un vaho frío me envolvió al cruzar el umbral. De repente, la atmósfera cambió. Un ligero susurro comenzó a rodearme, como un eco distante de conversaciones olvidadas. Luis, dijo la voz infantil al mismo tiempo que otra más grave se unía, un murmullo de advertencia casi inaudible. No mires atrás. Me detuve en seco. La tensión alrededor de mi cuerpo era insoportable. Al seguir avanzando, me di cuenta de que la habitación no estaba vacía. Con un escalofrío de reconocimiento, vi un viejo sillón en un rincón, cubierto de polvo y telarañas. Un segundo más tarde, noté una mesa al lado, cargada de objetos desconocidos. Entre ellos, había un viejo diario desgastado que parecía estar esperando ser abierto. Sin pensarlo me acerqué, luchando contra el miedo que palpitaba en mi pecho. Abrí el diario y descubrí una escritura familiar, como si hubiera vuelto a ver una parte olvidada de mi vida. Era la letra de mi madre.
Su voz resonó en mi mente mientras cada palabra cobraba vida. Hablaba de un lugar oscuro, un amanecer que nunca llegaría, y de secretos escondidos en las sombras. Debo encontrar la verdad, pensé, sintiendo que esta era la clave para entender lo que sucedía. De repente, un estruendo resonó en el pasillo. Un impacto sordo, como si un objeto pesado hubiera caído. Me volví rápidamente, el corazón en un puño. Luis. Ahora la voz sonaba distorsionada y urgente. ¡Ayuda! Mi instinto me empujó a actuar, pero el pánico me paralizó. Aquella súplica llenó el aire, debilitando aún más mi determinación. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados. Con el diario aún en la mano, decidí salir de la habitación y seguir la dirección del grito. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad. El eco de mis pasos resonaba como un tambor. Pronto, este desesperante silencio fue roto por la melodía de una risa infantil, en contraste con la súplica que había escuchado. Era inquietante, como si las sombras mismas se burlaran de mí. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una pequeña puerta entreabierta, y a través de la rendija, vislumbré luz. La curiosidad superó mi miedo una vez más. Empujé la puerta y me encontré en una habitación iluminada, decorada con muebles antiguos. Había algo demasiado familiar en ese lugar. Bastones de madera adornaban las esquinas, y una vieja cuna vacía estaba contra la pared. El silencio era abrumador, pero luego escuché una voz que se mezclaba con el eco de mis pensamientos. Luis, ven. Era una invitación, pero su tono se tornó siniestro. En ese instante, la cuna empezó a moverse lentamente, como si alguien invisible la estuviera balanceando suavemente. Miré a mi alrededor, envuelto por la sensación de que no estaba solo, de que los espíritus de este lugar habían despertado para revelarme algo que había estado escondido durante mucho tiempo. El diario en mi mano me ardía, como si significara más de lo que había imaginado. Abrí una página más y leí la última entrada, en la que mencionaba un secreto oculto que cambiaría todo. Shah de mi madre, no dejes que te atrapen. En ese momento comprendí. Las risas, los susurros, el frío y la urgencia no eran para asustarme. Eran señales, advertencias de que algo o alguien estaba tratando de protegerme. Comprendí que yo era parte de su historia. Sin preámbulo, un grito rasgó el aire de nuevo. Entonces vi algo moverse detrás de mí. Me giré despavorido, y la oscuridad se abalanzó con la forma de una figura. Sin poder reaccionar, una mano fría se posó sobre mi hombro. Y en ese instante, supe que lo que había descubierto apenas era el comienzo de una verdad aún más aterradora. Capítulo 9. Sentí como el frío de la mano que había tocado mi hombro me paralizaba. No me atreví a girar la cabeza hacia atrás. Sabía que no quería enfrentar lo que pudiera estar ahí. La cuna seguía balanceándose, como si la figura que me había tocado también estuviera atrapada en ese movimiento. Mi respiración se tornó errática. El miedo se adueñaba de mí. ¿Quién está ahí?, logré preguntar aunque mi voz tembló. En lugar de una respuesta, la risa infantil resonó más fuerte, mezclándose con susurros que parecían multiplicarse, llenando la habitación. «Ayuda», volvió a llamar la voz, pero ahora sonaba más distante, como si se estuviera desvaneciendo. Era esa misma voz que había escuchado en el pasillo, pero ahora sentía algo más. Un estremecimiento que recorría mi espalda, como si estuviera tocando la esencia de un misterio resuelto. Finalmente la mano se retiró, llevándose consigo el efecto del terror que me mantenía inmóvil. Con cuidado, me giré de golpe, pero la habitación estaba vacía, aunque la penumbra parecía agazapada, aguardando. La sensación de ser observado nunca se disipó. A pesar del impulso de huir, recordé el diario. Aquello no podía ser una simple coincidencia. Era un llamado. Rápidamente, volví a la mesa, sintiendo que la energía de mi madre aún podía darme respuestas. Abrí el diario y leí, buscando algún indicio que me guiara. La caligrafía era firme, pero el contenido cada vez más críptico. Al final de la oscuridad, hallarás lo que olvidas. Escucha las voces,
y elige sabiamente. Mis pensamientos se agitaron. ¿Qué había olvidado? La ambientación cambió. El aire se volvió más denso. Y entonces lo comprendí. Las voces que había oído. Y si me estaban guiando, no solo advirtiendo. Un impulso nuevo me dio fuerza. Decidí seguir la hermosa complejidad de esos susurros. Abandoné la habitación que había tomado como refugio. Con cada paso, la risa se suavizaba pero se aseguraba de estar ahí, como un hilo conductor que me guiaba. Regresé al pasillo, atención aguzada, lista para cualquier cosa. Cuanto más me acercaba a la fuente de aquellas vibraciones, más fuertes se volvían los ecos. Una mezcla de risas y sollozos. Al doblar la esquina, la luz titilante me llevó hacia una habitación al final. Era un cuarto parecido al que había descubierto en su mayoría despojado, más oscuro aún. Pero en el centro, cerca de una cama, había una figura que parecía pulsar con una energía palpable. Y ahí reconocí un objeto, un antiguo juguete de mi infancia, el que había perdido hacía años, y me había unido a mi madre en risas. Ante mis ojos se alzaba una sombra, pero esta no parecía hostil. Un par de ojos brillantes emergieron de la negrura. Luis. Volvió a sonreír la voz infantil, esta vez suave y serena. Esto es solo el comienzo. Y con eso, la sombra dio un paso al frente, revelando un rostro familiar que dejó mi corazón en un suspenso. ¿Mamá? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo. Un calor intenso comenzó a envolverme, pero el sentimiento tangible y alarmante que pudiera ser una ilusión me hizo dudar. Justo entonces, el suelo tembló. La habitación se balanceó, como si hubiera despertado de un largo sueño. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo desapareció en la oscuridad. La voz retornó, pero esta vez era diferente. Debes elegir, Luis, la verdad o el olvido. El eco se desvaneció y supe que tenía que decidir. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba en juego? Capítulo final. El silencio a mi alrededor era abrumador. La oscuridad había devorado la luz, y en ese estado de confusión, la voz resonó de nuevo. Debes elegir, Luis, la verdad o el olvido. Mientras esa frase retumbaba en mi mente, comprendí que las sombras que me rodeaban llevaban tiempo esperando que tomara una decisión. Pero, ¿qué elegir? La verdad se sentía pesada, llenándome de una inquietud que no me dejaba respirar. Cerré los ojos tratando de ordenar mis pensamientos. Imágenes de susurros, risas infantiles, y el rostro ansioso de mi madre se mezclaban en mi mente. ¿Qué había sucedido realmente en este lugar? ¿Qué secretos guardaba el viejo hospital? La incertidumbre me envolvía mientras recordaba las advertencias y súplicas que había escuchado, las voces que parecían estar atrapadas entre estos muros. ¿Eran prisioneros o guardianes de alguna verdad aterradora? Decidí avanzar, impulsado por una curiosidad que no podía silenciar. Di un paso hacia adelante, en busca de esa sombra conocida que había visto, el rostro que parecía estar al otro lado de mi niñez. La figura era familiar, y aunque la mezcla de emoción y miedo consumía mi ser, sabía que debía seguir. Luis, murmuró nuevamente la voz. Este eco ya no era un grito de angustia, era un susurro de esperanza, de conexión. Fue entonces que lo vi. Un antiguo proyector en la esquina de la habitación, olvidado pero aparentemente funcionando. La luz danzaba en la pared, proyectando imágenes en movimiento que mostraban momentos de mi infancia. Risas con mi madre, mis juegos, y ese juguete que había perdido también reverberaba en mi memoria. No olvides, decía una de las últimas entradas del diario, marcadas como un recordatorio grave. Tal vez la verdad no era solo un precio, sino también un regalo, una lección que había olvidado en mis intentos de huir del pasado. Sin pensarlo más, me acerqué al proyector. Las imágenes se movían más rápido, como si cada escena buscara mostrarme una verdad oculta. Entonces, vi el pequeño objeto, un viejo amigo de mi niñez, entrelazado a las memorias. Su risa, su ternura. La voz de mi madre resonaba. Siempre estaré contigo, en la verdad y en el olvido.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era esto lo que necesitaba? Aceptar que la conexión con esas voces no era solo un eco del pasado, sino una guía hacia el presente. En el fondo, comprendí que la verdad podría doler, pero ignorarla me dejaría vacío. Lentamente, el frío que me envolvía comenzó a desvanecerse. El terror y la angustia se transformaron en una calidez familiar, la liberación de un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Las sombras empezaron a desvanecerse, el eco de risas y lamentos se tornó en armonía. Luis. Era la voz de mi madre, allí, pero también en mí. Estaba eligiendo la verdad, y por primera vez, no sentí miedo. Mi corazón, aunque aún palpitante, halló una nueva paz. Salí de aquella habitación con el diario en la mano, los ecos de las voces resguardados más que nunca, como un recordatorio de que la historia de mi vida, aunque llena de sombras, también estaba llena de luz. Cuando finalmente crucé las puertas del hospital y el aire fresco me envolvió, un nuevo amanecer comenzó. Sin embargo, el eco de susurros persistía en mi mente. Había respondido a algunas preguntas, pero ¿qué era lo que realmente había encontrado? Sin respuestas definitivas, sonreí al horizonte. Nunca sabré completamente qué había sido realidad o ilusión en aquella noche escalofriante, y a veces me preocupa qué destellos de verdad aún permanecen escondidos en la oscuridad. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si aquel viejo hospital todavía se encuentra ahí, si las sombras continúan esperando a alguien que responda a sus llamados. Pero principalmente trato de no pensar en ello.